Bien. Listo. ¿Querés que arranquemos, Euka? No te oigo, Mili. Ahora sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Joya. Y ¿te parece que vayamos? Estamos, ¿no? Estamos. Bueno, si bien todavía está quizás entrando alguna gente más, empecemos por el inicio. En este encuentro de hoy, lo que estamos proponiendo como un interés que atraviesa la cátedra, este es un encuentro como parte de las clases que se dictan en la Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina de Silvia Faraone, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. En ese contexto, la dinámica de la cátedra tiende mucho a incorporar experiencias de investigación de exalumnas y alumnos, de excursantes, tanto de la materia como más ampliamente de la carrera de trabajo social, una de cuyos requisitos es la entrega de una tesina que se vincula con las prácticas preprofesionales que tienen. Así que parte del interés por hacer este encuentro tiene que ver con eso, con que quienes están cursando en este momento conozcan cómo ha sido el devenir o cómo ha sido el proceso de investigación, las decisiones que han debido tomar, colegas que ya terminaron toda esa instancia y han presentado su tesis y en algunos casos la han defendido ya. Adicionalmente, la temática enlaza con algo que ocurrió un tiempo muy chiquito antes que el inicio del cuatrimestre, que fueron las jornadas de salud y población, en las que la cátedra y el grupo de estudios, que es digamos, una unidad investigativa, docente, el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos, que también coordina Silvia, presentó una mesa en esas jornadas y que fue una mesa muy concurrida y la temática del género, de la salud sexual y reproductiva estuvo muy presente. Entonces, uniendo esto que le veníamos contando de la parte de la cátedra, con esta experiencia tan interesante que tuvimos en las jornadas, también invitamos a dos ponentes de las jornadas que presentaron su trabajo en relación a la, y corregime si me equivoco, Coti, a la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Es correcto? Ahora es Dirección Nacional. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces nos parecía que conjugar esta experiencia, que es una experiencia con otras características, pero que nos comparte nudos temáticos, y creemos, por lo que leímos de todas las experiencias, que comparten también una aproximación. Así que la intención es ofrecer estos dos experiencias de investigación que han culminado en tesis de grado y la experiencia de investigación de Constanza y Luciana, que ahora vamos a pasar a presentar formalmente, pero con esta intención de que estén, de que los conozcan, tanto quienes cursan como quienes se sintieron atraídos por la temática, conozcan estas experiencias. Antes de iniciar formalmente con la presentación de cada una de los grupos, de los equipos de investigación, quería transmitirles un mensaje de Silvia Faraone, quien la titular, como decíamos recién. Silvia en este momento está haciendo tareas de campo para un artículo que va a publicar sobre lo que es el trabajo de profesionales en este contexto de pandemia. No pudo participar precisamente porque logró confirmar una entrevista para este momento. Pero quería dejarles un saludo y bueno, de alguna manera está rondando en toda esta experiencia. Formalmente, la dinámica va a ser de las 3 exposiciones y esperamos con mucho ahínco que se generen preguntas, que se genere un debate, intercambios incluso entre las integrantes de los equipos, pero también y sobre todo para quienes están acá compartiendo, tanto cursantes como personas por fuera de la cursada que estén interesadas. La intención es eso, es propiciar diálogos e intercambios. En términos formales, como les decía, van a tener más o menos 20 minutos de exposición cada una, contando básicamente los resultados de esa investigación y algunas cuestiones, alguna edición metodológica que pueda ser valiosa.
Y como para organizar digamos, un recorrido posible, en primera instancia van a presentar Constanza Leone y Lucía Azcárate la investigación sobre salud sexual y reproductiva, sentidos operantes en las prácticas de los equipos de los hospitales monovalentes de salud mental. Luego de Constanza y Luciana van a presentar Estefanía Martelli, Camila Méndez Santolaria y Daniela Rubna, que ya han defendido su tesis muy bien. Después vamos a conversar acerca de eso hace un poquito. La tesis se llama La construcción de autonomía como responsabilidad colectiva, un estudio de las maternidades adolescentes en la escuela media. Y cerrando estas presentaciones, Pauline Esdra y Alessandra Estrada Ponce van a presentar su tesis, que todavía no ha sido defendida, pero ya está entregada, así que está en ese limbo todavía, repensando las intervenciones profesionales con mujeres con padecimiento mental. Así que, bueno, habiendo dicho esto, yo ya cierro el micrófono y invito a todos a escuchar a Constanza y a Luciana. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Lugo, ¿estás por allí también? Sí. Sí, acá estoy. Hola a todos. Buenas tardes. Primero, bueno, agradecer el espacio, las ganas de intercambiar, de dialogar, de que podamos contar esta experiencia. Mientras hacías la presentación, Euge, me acordaba que en realidad yo cuajo también dentro de excursante, porque hace muchos años, pero también cursé la materia. Así que cumplo ese requisito, de algún modo. Bien, bueno, para ir, porque nos queda como corto el tiempo para presentar esta experiencia, así que voy enfocando. Primero también contarles que este trabajo, si bien lo realizamos, la sistematización con muchas compañeras y el equipo de trabajo, también lo escribimos y lo presentamos en las jornadas con Tali Mikulitsky, que hoy no pudo estar presente, pero forma parte también de la presentación. Por ahí Coti mete un bocadito, a diferencia de las otras dos experiencias que presentó Euge. Esta es una experiencia que más que ser de investigación, es una experiencia de intervención, que tiene como un trasfondo, por supuesto, una perspectiva teórica o unas perspectivas teóricas y políticas, pero que fue motivada por la intervención concreta y no con fines de investigación. Sí, allí como el registro y la sistematización de la experiencia fue también más conducida por la necesidad de esto, de replicarla, de recuperarla y de poder compartirla con otros equipos. Bueno, esta experiencia en realidad surge a partir de la realización de talleres en principio 2 hospitales manicomiales, que es el Alejandro Korn en el Dr. Romero La Plata y el Cabred en Open Door. Por allí también la veo que está Ana Valero y que fue como clave cuando empezamos a armar todo el proceso de trabajo en el Korn, porque nos orientó en muchos aspectos para ingresar allí. Bien, los talleres fueron realizados desde el 2017 hasta el 2019 y la idea es compartir como algunas de las reflexiones, tanto metodológicas como de aquellos sentidos y afectos que fueron circulando entre los equipos de salud mental que participaron en aquellos talleres. Los talleres, si bien los coordinamos desde quienes trabajamos en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, fueron coordinados con diferentes programas y áreas de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como de organizaciones de la sociedad civil. Bien. Armamos esta vuelta un PowerPoint como para facilitar o ir llevando, voy a intentar compartirlo.
A ver si lo logro. Y mientras yo hablo, para que no te estén mirando. Mientras yo les voy contando que, bueno, que lo que motiva el inicio de este proceso es que en el marco de un proceso judicial que tiene lugar en el Hospital Alejandro Korn, en el Chorromero, La Plata, nos convocan a dar talleres de salud sexual y reproductiva a equipos de salud de ese hospital monovalente de salud mental. El asunto es que, metodológicamente, como contó Euge, no era tan sencillo como ir y replicar talleres que podríamos haber dado en cualquier otro contexto de la comunidad. Había toda una serie de elementos que teníamos, digamos, necesariamente que problematizar sobre el contexto manicomial, no solo sobre qué implicancias tenía ir a hablar de talleres de derechos sexuales y reproductivos de una dimensión tan central de la vida de las personas, de derechos que forman parte de los derechos humanos, en un contexto en el que por lo general lo que prima es el aplacamiento de la propia subjetividad y de la autonomía. Entonces, y esto, digamos, muy atravesado también por condiciones particulares de los equipos de salud ahí. Entonces, eso es un poco lo que venimos a contarles ahora, ¿no? Cómo se entroncó toda esa reflexión y toda esa reflexión metodológica a la hora de pensar cómo hacemos para sacudir ciertas estructuras y posibilitar o no procesos de cambio en ese contexto. No sé, Coti, si pudiste. A ver, ahí lo intento. Tu pantalla no se puede compartir. ¿Te dice algo del permiso? Porque, a ver, acá no me pide nada. A ver, cambié la opción. Vale. Ahí. Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, yo ahí no les puedo ver lo único. No. Bien. Pero estamos acá. Bien, perfecto. Bueno, ahí un poco en esto de dónde partimos, un poco lo que ya también les estaba contando Luchi, como que teníamos como por lo menos 3 condiciones que fuimos identificando de las que partimos. Uno es el contexto manicomial y acá, digamos, compartimos como algunas características que entendemos que la mayoría de ustedes las conocen, pero que, bueno, era no partir, como decía Luchi, de un contexto, es un contexto muy particular. A ver, como algunos datos para señalar. Las personas, estos datos salen del primer censo nacional de salud mental que hizo el Ministerio de Salud. Promedio de edad de 50 años de las personas internadas. 25% de las personas internadas en el país hace 11 años que están internadas en forma de promedio, y en particular, por ejemplo, en el CON, las mujeres tienen un promedio de 25 años de internación. Otro dato como fundamental, que solo el 28,5% de las personas en el país internadas tienen firmado un consentimiento informado para la internación. Después, bueno, el uso arbitrario y extendido de psicofármacos, la falta de conexión y vínculos afectivos de las personas allí alojadas, las causas de internación cuestionables en general, una organización aún binaria de géneros en las instalaciones, así como condiciones edilicias deplorables y condiciones de trabajo también como muy precarias. Este contexto es el que también da lugar a una segunda condición, que es un recurso de amparo que presentan básicamente el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento por la Desmanicomialización en el Romero y la Comisión Provincial por la Memoria en 2014, que da lugar a una intervención judicial y donde
se ordena la creación de una mesa de trabajo permanente. Es a partir de esta mesa de trabajo que se crea una comisión sobre sexualidad libre de violencia y desde donde se convoca y se empieza a pensar el desarrollo de talleres, la posibilidad de armar una consejería en salud sexual y reproductiva en el hospital, en el CORN en este caso. Esta comisión está integrada por diferentes actores, actrices institucionales y que también hacen a la posibilidad, a las condiciones de posibilidad y desarrollo, entendemos, de esta experiencia. Un poco para complementar lo que les cuenta Coti, el habeas corpus colectivo que presentan estas organizaciones se da en el marco de incumplimiento y violaciones de derechos humanos básicos, digamos, ¿no? Denuncias de abusos, y lo que nosotros traemos es la posibilidad de pensar, que la posibilidad de pensar nuestra intervención también estuvo dada por la preexistencia de esta mesa. Porque esta mesa lo que garantizó fue un antes y un después de una especie de cogobernanza de las intervenciones que se daban mandatadas por la vía judicial. Y como que algo que surge con una perspectiva punitiva aparece generando y produciendo prácticas transformadoras que fueron más allá de lo punitivo. Eso me parece que es muy interesante que lo resaltemos. Pero la existencia de esta mesa es, en primer lugar, quienes nos convocan interinstitucionalmente, y quienes sostienen a lo largo del tiempo una intervención que de otra manera hubiese sido una intervención puntual de nuestra parte. O sea, nosotras fuimos y formamos parte de un proceso en el que dimos talleres, pero existió antes y después una continuidad de un proceso que pudo tomar eso y darle forma, digamos, y transformarlo. Ahí también la riqueza del registro, porque el proceso se encaró en forma colectiva. Eso también dio pie. Bueno, otra de las condiciones que también para nosotras fue, que se desprende, es contemplar que con aquellas personas con las que íbamos a trabajar, que eran los equipos de salud, también forman parte de la historia de lucha por modificar las condiciones de los hospitales monovalentes de salud mental, del manicomio, y no como un enemigo, ¿no? A quien había que ir a llevarles un saber que no tenían, digamos. También para nosotras era importante reconocer eso, de que si hubieron modificaciones en la historia y a lo largo en las normativas y en las prácticas vinculadas a salud mental, también tiene que ver con esa lucha y con esos movimientos de quienes trabajan en salud mental hace muchos años. Bien. Y como tercer condición, digamos, dijimos el contexto, las condiciones institucionales y también la pregunta sobre el abordaje metodológico. Digamos, preguntarnos cómo se vivía la sexualidad en el cierre, en el hospital, cómo se expresaban las diferentes identidades sexuales, cómo se silenciaban, cuáles eran los tabúes, cuáles eran las prácticas naturalizadas, los derechos que no se respetaban, cómo se puede hacer, hablar del disfrute y del placer. Necesitábamos, perdón, estoy como trabada en el día de hoy. Sí, ahí lo que nos pasaba era, o sea, nosotros partíamos de estas condiciones generales manicomiales, que es, vamos a llevar una propuesta de abordaje que parte de pensar una dimensión humana que está aplacada y que parte de pensar en procesos de autonomía en un espacio en el que lo que prima es el aplacamiento de lo subjetivo. Y entonces ahí partíamos de eso, por un lado, que tiene que ver con las condiciones más institucionales que contaba Coti, pero también de trabajar sobre un tema particular, que es la sexualidad, que, digamos, lo que hacemos en torno a la sexualidad, y ahí, digamos, está muy informado por nuestra perspectiva más teórica,
lo que hacemos en torno a casi todas las prácticas, pero lo que hacemos en torno a la sexualidad está muy atravesado por nuestras historias personales, por nuestras trayectorias afectivas, por nuestros sentidos morales, por cómo fuimos incorporando y cómo se fue sedimentando en nuestro propio cuerpo lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal en torno a la sexualidad. Escasamente las cosas que hacemos en torno a lo que pensamos de la sexualidad parten de una reflexión intelectual. Entonces, el abordaje metodológico nos permitía sacudir el abordaje metodológico y pensar en la modalidad taller, que fue con la que trabajamos, nos permitía abordar estos dos elementos. Uno, la posibilidad de pensar en generar las condiciones para que la palabra circule. Para que la palabra circule en un espacio en el que las relaciones laborales están muy estructuradas y por lo tanto hay jerarquías que dan peso y quitan peso, que dan legitimidad y quitan legitimidad a la palabra de las personas. Eso por un lado. Y por el otro, necesitábamos poder ir y trascender la idea de llegar a contarle cuáles son los derechos sexuales y reproductivos a las personas. O sea, trascender esa posibilidad para, desde propuestas que fueron más lúdicas, poder sacudir eso y permitir que aflore lo que tenía que aflorar, o sea, que permitir que afloren esos sentidos más inmediatos que aparecen cuando pensamos y les proponemos a las personas que definan, bueno, para vos, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué incluye? ¿No? Esto tuvo que ver centralmente con la posibilidad de generar estas actividades que se proponían construir definiciones sobre la sexualidad como puntos de llegada colectivo y no como puntos de partida de definiciones teóricas o legales, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue eso, fueron varios encuentros, fueron 3 encuentros, tanto en el CORN como en el Open Door, y después también planificamos junto con compañeras que hicieron la intervención concreta para los talleres en el Esteves. El punto de partida fue ese, ¿no? Ir hacia la construcción colectiva de la pregunta por la sexualidad. Y ahí nos encontramos con un camino bien interesante porque al principio les propusimos eso, ¿no? Como o que eligieran una foto o que hicieran en grupo, ahí hay un ejemplito de dibujos sobre qué entendían por sexualidad. Y se fue generando eso, ¿no? Ellos tenían que generar producir un afiche grupal y después colectivamente lo poníamos en común. Y en la conversación se fue generando ese camino como desde la genitalidad hacia la afectividad, desde una perspectiva más binaria hacia una perspectiva de la diversidad, desde la idea de la sexualidad como sexo o relaciones sexuales y la penetración hacia la idea de los vínculos. Se fue ampliando esa perspectiva y esa posibilidad de ampliar la mirada sobre qué es la sexualidad se dio en el marco de un proceso colectivo, no se dio en el marco de un afiche que nosotros llevamos y que decía, es esto, ¿no? Y que entonces había que reproducir lo que se supone que está bien. No, emergió la perspectiva más binaria de la sexualidad para poder desarmarla, emergió ciertas ideas vinculadas a que las relaciones sexuales son con amor y si no, no son. O, por ejemplo, la sexualidad ligada a determinados momentos de la vida. La población ahí internada en el COM es población grande. Entonces apareció toda una suerte de prejuicios vinculados a que la sexualidad no existe en la vejez, ¿no? Como si fuera un atributo de los cuerpos jóvenes. Y bueno, y después de poder pensar en todo ese proceso, en un segundo momento, lo que se empezó a problematizar con otras actividades fue, bueno, ¿qué de esa sexualidad estaba presente
en el hospital, ¿no? Hacer esa suerte de traslado, de propuesta reflexiva para poder pensar en todo eso que ya se había construido, bueno, cómo aparecía presente o no en el hospital. ¿Ok? Bien. Sí, esto bueno, la primera actividad titulada de la sexualidad, como poder encontrarnos con un lugar más propio, más desvinculado para entrar a pensar y a reflexionar más como el rol de los equipos, pensando la sexualidad ya sí de las personas allí internadas. Y acá como que lo primero que aparece con mucha fuerza y derivado también de las propias condiciones manicomiales es este aplacamiento subjetivo de esta sexualidad callada. Y acá fuimos compartir como algunas de las voces que aparecieron en el taller. El cuerpo está parcializado, no se ve la sexualidad como una mirada integral. El hospital construye cuerpos asexuados. Se tiende a perder la subjetividad. Acá no se puede estar triste, tenés que estar siempre igual. Y esta frase nos resultó también doblemente significativa porque esta enfermedad no solo hacía mención a quienes están alojados y alojadas en el hospital, sino que también a los equipos de salud. Hay esta regulación y aplacamiento también termina poniéndose en juego en las acciones de los equipos. Hay que partir de la concepción del sujeto que tenemos y ello se va a replicar en la sexualidad. Pensamos en la cotidianidad de la sala. Esto de la sanción y de las relaciones de poder se ve desde la alimentación, el cómo comen, el cómo se bañan, a qué hora se te ordena levantarse. Acá lo que empieza a aparecer, fuimos viendo cómo empezaba a aparecer esta tensión que también se daba en la definición a la que se llegó de sexualidad, que era la pregunta por las relaciones sexuales en el hospital, pero también cómo la sexualidad se empezaba a identificar en otras prácticas cotidianas de la sala. Siempre estamos con ese movimiento. Ahí, en relación a lo que eran las relaciones sexuales, apareció la pregunta sobre ¿está permitido o está prohibido? Digamos, ¿hay algo que regule en el hospital que esté prohibida las relaciones sexuales? ¿O damos por supuesto que están prohibidas? Como esta pregunta, esta tensión se puso en juego en este espacio de taller. En mi experiencia personal, noto en la sala el deseo sexual como algo condenante, que se encuentra presente todo el tiempo, pero como algo que no debe ser. Se ve mucho control entre compañeras. Esta tensión también de, bueno, si no está prohibido, ¿cómo lo habilitamos? Y ese habilitar también volvía a traernos a una pregunta del control, ¿cómo controlás? Pero ese control también se fue desarmando por la pregunta del cuidado, digamos. Si abrimos un espacio, si lo habilitamos, ¿cómo generamos, cómo damos herramientas para acompañar y que esos intercambios sexuales sean de un modo cuidado? Y ahí donde vuelve a aparecer también la pregunta sobre el abuso. Es interesante porque aparece todo, digamos, lo primero que aparece, y aparece con fuerza porque prima, es esta cuestión del aplacamiento. Pero cuando hacíamos la pregunta directa sobre las relaciones sexuales, nos decían que sí, que había relaciones sexuales. Y si existía un espacio que tuvieran las personas habilitado para tener relaciones sexuales, bueno, por supuesto que no, no existía. Y ahí es como que en esa reflexión aparecían cuestiones relacionadas a la sexualidad de las personas internadas, pero también a las interrogantes que los equipos se permiten hacerse o no, y que no tienen que ver solamente con una cuestión de que esté prohibido, sino también
por una suerte de reproducción por prácticas, ¿no? Como cierta cuestión en la que se hace de determinada manera porque siempre se hizo así, ¿no? Y por eso era tan importante preguntarse por esta idea más individual y colectiva sobre la sexualidad, porque como no había una pregunta previa sobre eso, mucho de lo que se hace tiene que ver con lo que uno trae, después con reglas institucionales, por supuesto. Pero bueno, ahí apareció la pregunta por el rinconcito del amor, apareció alguna enfermera que contó, bueno, hay una enfermera que tiene una llave de un lugar que le entrega para parejas que van, y bueno, porque los que no están en pareja se van al campo a tener relaciones sexuales, ¿no? Estos manicomios tienen lugares grandes, verdes. Bueno, y ahí empezó a aparecer esta pregunta, ¿no? Por cómo se cuida mejor y por cómo se habilita más esta dimensión de lo humano, que implica preguntarse por cómo se elige en el encierro, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de generar estos espacios de elección? ¿Querés seguir, Coqui? Sí, bueno, y en esto también de la elección, de la pregunta por la elección, empezaron a aparecer, digamos, estas prácticas cotidianas y la atención con las prácticas también, las prácticas cotidianas de las personas allí internadas y las indicaciones de los equipos, que esta frase nos pareció muy fuerte y muy significativa, que era, si nos dicen desvestite y anda a bañarte, ese abuso esto quedó mal. Sí, no, lo que decía la frase era que, bueno, cuando te dicen desvestite y anda a bañarte, porque, digamos, aparecía la primacía de la desnudez, ¿no? O sea, cuerpos desnudos todo el tiempo, porque cuando se van a bañar les dicen desvestite y a bañarse y se ponen en fila, todos en fila, no hay cortina. Y entonces decían, bueno, finalmente, ¿qué diferencia hay cuando hay una situación de abuso y el abusador le dice desvestite y vení al oscuro, ¿no? Como decir, bueno, al final nosotros también estamos como equipos produciendo una situación de abuso. Pero aparecía como posibilidad reflexiva ahí, fue una cosa muy, muy alucinante esto, como muy alucinante porque se podía ver lo doloroso de esas reflexiones y lo importante de esas reflexiones. Es decir, bueno, son prácticas que reproducimos porque es muy difícil como manejar semejante cantidad de personas juntas viviendo. Esto es un hospital y una casa al mismo tiempo, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo regulas todos esos cuerpos? Y para regularlos les decís lo que tienen que hacer todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahí también ahí apareció también como la pregunta por el espejo, porque también era el reconocimiento del cuerpo propio, de su propia imagen, como que hay personas que hace años que están allí y que no se volvieron a ver un espejo, porque el espejo representa supuestamente un riesgo, un posible riesgo para ellos y para el resto. Pero es como el espejo fue muy significativo porque habría el reconocimiento del propio cuerpo, del cuidado propio, y en estas reflexiones que compartían una enfermera fue que también dice, a partir de que estuvo el espejo, yo siempre peinaba a esta persona, y a partir de que estuvo el espejo, se miró al espejo y le pregunté, ¿y vos cómo te peinás? ¿Cómo te gustaría peinarte? Y a partir de ese momento, esa persona se empezó a peinar sola. Y esto que puso en juego, no solo puso en juego el reconocimiento de su imagen, sino la posibilidad de elegir, cómo querer verse, cómo mostrarse, la posibilidad de elegir también en sí misma, como un gesto en sí misma. Y esto tan chiquito, que era peinarse delante de un espejo, terminó siendo un mundo de reflexión en el marco del taller, porque ¿qué pasó, no? Esta otra pregunta es, ¿cómo vas a elegir, por ejemplo, un método anticonceptivo si ni siquiera podés elegir el corte de pelo que llevas?
este movimiento que decíamos, ¿no? De pensar como lo difícil de las relaciones sexuales en términos de coito, para pasar a estas características cotidianas que dan cuenta de los procesos, el desarrollo, el aplanamiento o no de la autonomía de las personas, de su subjetividad, de la posibilidad de decidir sobre algo tan simple como opinarse, hasta como elegir un método, hasta con quién tener relaciones sexuales. Ahí, Coti, por ahí también para compartirles que todo el tiempo lo que aparecía era con los trabajadores con los que hicimos los talleres, era la tensión entre lo que la estructura institucional posibilitaba o no como cambio, y lo que las pequeñas prácticas posibilitaban o no como cambio, ¿no? Había toda una tensión cuando recién llegamos sobre no se puede hacer nada, porque en una estructura manicomial no se puede hacer nada. Y cuando apareció la certeza de que elementos tan chiquititos que tienen que ver con, en términos de derechos sexuales y reproductivos, nosotros los podríamos haber definido como elementos de la expresión del género, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos de la expresión del género? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? Si elijo pintarme las uñas, dejarme la barba. No, acá cosas personales quedaron, o sea, no tenían lugar donde guardar las cosas personales, no tenían espejo para mirarse. Venía el peluquero o la peluquera y les cortaba a todos igual el pelo, les obligaban a cortarse la barba. Empezaron a salir anécdotas en las que integrantes de los equipos decían, bueno, el otro día me encontré con un usuario que me dijo, ¿por qué yo me tengo que cortar la barba si vos tenés la barba larga? Y le tuve que decir que tenía razón. O sea, bueno, si quiere tener las uñas largas, ¿por qué se las hacen cortar porque es varón? O sea, toda una serie de cosas que eran cuestiones simples y que no estaban condicionadas por la estructura manicomial. O sea, estaban condicionadas, pero no estaban determinadas por la estructura manicomial. No eran las reglas institucionales las que impedían eso. Y de hecho, los cambios que se produjeron a partir de elementos muy pequeños como estos. Bueno, ahí ya estamos como súper pasadas de tiempo, como siempre, pero bueno, cualquier cosa, después en el momento de las preguntas seguimos. Pero que alguna de estas ideas, una imagen que condensó como una metáfora en una de las intervenciones, porque eligieron esta foto para pensar en la sexualidad y fue bajo esta frase, ¿no? Como esa regadera en el hospital, ¿quiere el deseo o lo apaga? ¿Cuáles son las prácticas de los equipos de salud que liberan el deseo o lo aplacan? Y esta terminó siendo una gran metáfora de esa intervención que fue muy bella. Bien. Ahí te quedé compartida. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, disculpen por el tiempo. No, seguramente quedan tiempo para las preguntas o los interventos van a poder agregar alguna cosita más. Lo que sí quería comentar, y yo me siento a las chicas que seguramente también puedan participar, las dos investigaciones que vienen son investigaciones que tienen un componente político también. Esos trabajos no se caracterizan por un academicismo que esté excluido de una lectura política, de una buena parte de intervención. Así que me parece que en ese sentido hay más congruencia que diferencias, aunque no hay de otros lados. Así que bueno. Buenísimo, no solo para que sepa que no era una tesis ni un trabajo académico, lo que habíamos hecho nosotras. Igual también tenemos que, mejor conocemos la presentación, nada, yo también disfrutamos, bueno, a mí también hay que disfrutar más de lo que lo académico. Así que me parece que en este ámbito solo hay más conciencia que diferencia en las investigaciones, aunque por supuesto tienen más matices. Pero bueno, para que haya estado aquí, se presenta con Constanza Rodone y Lucía Cárate, también son reproductivas,
las prácticas socioculturales de salud mental, y ahora vamos a escuchar a María Martina, claramente Santolaria y Adriana Luna, que nos van a presentar la construcción de autonomía, nuevamente, de eje, como responsabilidad colectiva. Un estudio de las maternidades adolescentes en la habla. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Estefania Mandelli, soy una de las integrantes, digamos, de este trabajo de investigación de nuestra tesina de grado que hemos presentado hace unas semanas. Hablemos de unas semanas. Bueno, un poco allá en el libro habla por sí mismo, pero nuestra idea era indagar sobre todo, digamos, sobre las maternidades adolescentes en la escuela media, ver un poco, digamos, que me causó mucha similitud también con algunas de las cosas que las chicas venían como conversando, porque bueno, se interesa contar esta experiencia viene de otra anterior, de un proyecto de investigación de grado que realizamos en el año 2016, cuando la Paola propone esto, ¿no? de empezar a armar un función de investigación desde la pandemia, nos pareció interesante eso, después formalizarlo y volverlo una experiencia de proyecto de investigación de grado. Desde entonces nos viene bancando y acompañando en este proceso, en estos años, y en ese momento también lo que investigamos es maternidades, que vamos a repetir, pero que vamos a seguir repitiendo en un futuro, porque nos interesa mucho. Maternidades, en ese momento fue vinculado a salud mental y con encierro. También laburamos en el programa de la misma. Bueno, en el programa, y entonces, bueno, hay algunas similitudes con algunas de las cosas que se venían, súper interesante. El proceso, digamos, que iniciamos con el IVA ya por el 2016, se suma en el 2017, la posibilidad de laborar, digamos, para la Petra, para Daniela, para Camila, y nos incorporamos en un departamento de investigación escolar en la Escuela Comercial número 5 en Capital Federal, y es entonces donde empezamos a encontrar que este concepto maternidades, digamos, que ya nos venía atravesando bastante, se podía vincular con algunos otros ejes que tenían que ver con las adolescencias y con la escolaridad. Nos parecía que había algunos ejes interesantes para analizar. Así que bueno, eso empezó en el año 2017. Y un poco esto que conversábamos hace un ratito, comentaban las chicas, de esto de un laburo más académico o algo más práctico, a nosotras lo que nos pasó es que estábamos insertas, digamos, laboralmente allí, y nos pareció súper complementario esto de poder ir pensando a través de algunos marcos teóricos, digamos, construir digamos, cierto conocimiento, por llamarlo de algún modo, entre esta experiencia práctica, este cotidiano que fuimos transcurriendo y algunos aportes teóricos. Bueno, esto derivó en nuestra tesina de grado, de hecho, ¿no? Y no culmina allí tampoco, porque también eso consideramos que tiene que servir para generar modificar realidades, digamos, generar política pública, bueno, etcétera. No queremos, digamos, que se agote solo en una discusión teórica, sino que nos interesa ver qué pasa con eso en las condiciones reales, digamos, en la vida. Eso, así que bueno, un poco, esa es como nuestra previa a desde donde logramos llegar a este análisis. Bueno, también queríamos contar, ahora Dani va a contar un poco la metodología, digamos, algo vinculado con eso, porque nos parece que puede llegar a ser interesante, porque muchos y muchas que están escuchando quizás están en una instancia de creación, digamos, de su tesina de grado, y nos parece que puede llegar a ser que estos elementos pueden llegar a servir para pensar sus propias investigaciones y procesos de investigación. Bien, bueno, hola a todos, mi nombre es Daniela Rubio. Voy a hablar un poquito de la metodología que estuvimos aplicando para este trabajo de investigación. Bueno, para empezar, nuestra unidad de análisis fueron 7 estudiantes madres de sectores populares que asistían a la Escuela Comercial número 5.
En un principio, la unidad de análisis nosotras la pensamos incluyendo tanto estudiantes madres como estudiantes embarazadas, y fue a partir de una entrevista con una especialista en la temática, en maternidades adolescentes, Horizon, que nos ayudó a redefinir y a reconfigurar esta unidad de análisis, ya que nos planteó que una estudiante que está embarazada tiene la posibilidad tanto de interrumpir ese embarazo como de continuarlo, pero sin ejercer la maternidad. En este sentido, reconfiguramos y hicimos el recorte solo en estudiantes madres. Bueno, nuestro trabajo fue descriptivo y exploratorio, utilizamos una metodología cualitativa, y el análisis lo realizamos a través del método de comparaciones constantes, el cual nos permite formular y generar teoría a partir de la comparación de los datos que vamos recabando en el campo. Utilizamos un diseño flexible, esto me parece importante destacar porque para nosotras fue clave. Euge nos ayudó mucho con esta cuestión. Un diseño flexible implica que si bien hay una preparación y una planificación previa, contempla que pueden surgir emergentes, que pueden haber cambios en la metodología y demás. En este sentido, por ejemplo, nosotras como técnicas de recolección de datos, realizamos 7 entrevistas en profundidad, abiertas e individuales a estudiantes, las cuales pudimos desarrollar sin ningún problema. Pero también habíamos planificado 2 grupos de discusión que por 2 motivos no pudimos realizarlos. O sea, tuvimos obstáculos a la hora de ponerlos en práctica. Uno fue que nos costó, se nos dificultó juntar a 7 estudiantes en la escuela, dado la cantidad de inasistencias que tenían, que es un tema que nosotras en la tesina lo desarrollamos, los motivos de por qué estas inasistencias, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, a fines del 2018 no renovaron nuestro contrato laboral, por lo cual quedamos fuera de la escuela, y ahí tuvimos que repensar cómo seguíamos, ¿no? En este sentido, tomamos como un nuevo recurso nuestros registros de campo, que dado que veníamos laburando en la escuela hacía ya un tiempo y conocíamos a las estudiantes y ya les habíamos realizado entrevistas previamente, teníamos ahí como material para seguir laburando. Por un lado eso, por otro lado reposicionamos nuestras 7 entrevistas realizadas y por otro lado también tomamos como técnica las 2 entrevistas que habíamos realizado a expertas en la temática, por un lado la licenciada Paula Feinsod y por otro lado la doctora Dora Barrancos. Las tomamos como también o sea, nos sirvieron para analizar y para darle, bueno, una vuelta más de rosca a nuestro trabajo. Por otro lado, lo que nos permitió este diseño flexible, que se tornó como muy acertado, fue tomar el emergente que nos surgió, que en nuestro caso fue el concepto de autonomía, nosotras no lo teníamos planificado, y surgió y nos pareció como clave, de hecho es lo que rige y lo que nos ordena casi todo el trabajo. Pero nada, este tipo de diseño nos permitió tomar ese emergente y laburarlo igual. Por otro lado, el análisis lo hicimos a partir del programa Atlas-T, el cual nos permitió armar categorías, juntar la información, analizarla, compararla y analizarla. Reconfiguramos nuestro objetivo general, que se los voy a leer. El mismo es analizar de qué manera las estudiantes madres toman sus decisiones y qué estrategias implementan para el sostenimiento de la vida cotidiana al interior de sus configuraciones familiares en el marco de un contexto de crisis neoliberal desde una perspectiva feminista. Para arribar a este objetivo, creamos 4 objetivos específicos, los cuales no voy a detallar, pero sí algo que me parece importante destacar es que uno de nuestros objetivos indagaba acerca del ejercicio de la sexualidad de las estudiantes. ¿Qué representaciones tenían estas estudiantes de su ejercicio de la sexualidad? Contemplando que los derechos sexuales y reproductivos justamente no deberían reducirse solo al ámbito reproductivo, sino que también nos interesaba indagar acerca del deseo, del placer sexual. Con este tema tuvimos un obstáculo epistemológico, dado que ninguna de las estudiantes nos respondió en ese apartado de preguntas, como que se notaba cierta vergüenza, cierta incomodidad en las estudiantes, si bien nos conocíamos, ya veníamos trabajando y la verdad es que había mucha confianza, pero en este tema notamos que no respondían, que lo evitaban. En este sentido, tomamos esa no respuesta, esa omisión, como un insumo en sí mismo y nada,
creamos un apartado en el capítulo 1, que es qué pasa con este deseo y este placer sexual en estas estudiantes madres. De metodología fue más o menos, creo que con eso estamos. No sé si querés continuar, Cami. Dale. Bueno, algo clave a la hora de, primero, de pensar el proyecto de investigación anterior y también de pensar nuestra intervención en la escuela y después de este trabajo, fue empezar a desarmar algunos conceptos que son claves en nuestras investigaciones, como el de maternidad, el de adolescencia y después, más adelante, el de autonomía. El de maternidad lo veníamos trabajando desde el proyecto anterior, porque hay una concepción hegemónica que la entiende asociada a la reproducción biológica como algo inherente a las mujeres y como algo natural que se tiene que dar. Poder salir de esa concepción hegemónica y nos abre la puerta a la diversidad que existe en la maternidad, por eso también nosotras lo nombramos en plural y decimos que son maternidades, porque hay diferentes formas de ejercer ese rol y que aparte implica recuperar su dimensión histórica y cultural. No es algo biológico y natural, nada más. Tiene una historia y depende mucho de la cultura en la que se esté inserte. Después, con el concepto de adolescencia, nos pasó lo mismo. Existe también una concepción tradicional, hegemónica y homogeneizante que entiende que todos los adolescentes comparten las mismas características y que son dependientes tanto económica como afectivamente, que están insertos en los circuitos educacionales y que están por fuera de los laborales. Y bueno, trabajando en la escuela con todos los adolescentes, empezamos a ver que esto no era tan así, que había muchos que estaban insertos en los circuitos laborales, que había adolescentes que eran madres, había adolescentes que eran padres y que no solo eran sujetos a los que había que cuidar, sino que también estaban cuidando. Entonces fue necesario empezar a romper con estas concepciones hegemónicas y que son tan homogeneizantes y recuperar la historia en cada una de esas experiencias y empezar a ver la diversidad de situaciones que suceden en estas maternidades y en estas adolescencias. De este modo también, hablamos de adolescencias, de maternidades y de maternidades adolescentes, intentando vislumbrar esta diversidad. También, al hablar de maternidades adolescentes y recuperar sus dimensiones sociohistóricas, podemos recomponer esas dos experiencias como una cuestión social, que está inserta que por ser social tiene potencialidad de cambio. Lo que se necesita es pensar, cómo a partir del Estado y las políticas públicas y al cambio cultural, cómo podría ser ese cambio. Si querés vos, Estefi. Sí, un poco en este sentido, o sea, pensando esto, ¿no? Pudiendo leer todo esto en clave, digamos, de cuestión social, por llamarlo de algún modo, no nos queda otra que sondear un poco qué está pasando con la política pública existente, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Con qué contamos? Digamos, y ahí hicimos nos pusimos a pensar ¿qué es lo que se les ofrece a estos pibes, a estas pibas, adolescentes que están atravesando una maternidad, digamos, ¿no? Está siendo un hecho, esta maternidad existe y está sucediendo, y nos damos cuenta, digamos, que en algún punto todo con lo que nos fuimos encontrando desde la lógica más estatal, es también una mirada hegemónica, digamos, sobre esas maternidades adolescentes, ¿no? Por parte baja se las piensa como una problemática en sí misma, una problemática per se, digamos, el problema es el embarazo. Un poco también en diálogo con Fainsod, que es esta compañera a quien pudimos entrevistar y nos ayudó un poco, también hay una lógica
digamos que si lo pensamos así es como despolitizamos, digamos, la cuestión, ¿no? Digamos, pensamos en estas maternidades como problemáticas, como algo que le está pasando a esa piba, digamos, y no nos damos cuenta que lo que es necesario es que se empezar a correr, digamos, esa mirada de que son una problemática en sí misma estos embarazos, porque eso también obtura la posibilidad de ver un montón de otras cosas que están sucediendo y que ya venían viviendo estas pibas, digamos, de antemano, ¿no? Se saca un poco el foco ahí y eso nos parece bastante grave. ¿Qué trae un poco como consecuencia, por lo menos lo que veíamos con estas adolescentes, es que se focaliza demasiado en la prevención de estos embarazos? Está bien, estamos de acuerdo, digamos, es una posibilidad de laburar en esa línea, pero entonces, ¿qué sucede con las pibas, digamos, con las madres adolescentes que están, digamos, atravesando esa situación? Ya está sucediendo. Digo, política integral pensada para este sector particular no existe. Digamos, es un aglomerado de algunas políticas insuficientes y aisladas que cada una de las pibas va armando, digamos, ¿no? Bueno, me enteré de esto, entiendo que existe esto otro, digamos. Entonces la estrategia, digamos, se la tienen que dar ellas constantemente para armar algo. Digamos, política integral bajo ningún punto, no existe, no vemos. Y después, bueno, esto, ¿no? Los derechos reproductivos se llevan puestos los derechos sexuales, digo, todo el tiempo, continuamente, digo, entonces es importante como hacer un análisis donde puedan estar como un eje central y algo de igual relevancia los derechos sexuales, digamos, por fuera de lo reproductivo. Creo que una pregunta súper interesante que a mí me queda ahí dando vueltas todavía, porque creo que no tenemos una respuesta exacta, pero deriva de la tesina, la pusimos ahí. Dice, ¿desde dónde se posicionan entonces estas adolescentes para gestionar su sexualidad sin fines reproductivos? Y su maternidad, ¿no? Como, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Porque, digamos, ser madre en la adolescencia es un problema per se, pongámosle, ¿no? Digamos, así se visualiza. O sea que no hay un acompañamiento en ese sentido. Entonces, como, bueno, ¿desde dónde? ¿No les queda como margen, digamos, de acción que esté bien y acompañada, ¿no? Quedan un poco solas. Así que bueno, eso es un poco lo que logramos ver en relación a lo que hay circulando o la bajada, digamos. Sí, porque me acuerdo que ustedes en la tesis trabajaban también cómo había sido informarle a las familias que estaban embarazadas. Digo, esto de la soledad no es una cuestión metafórica que ustedes dicen, ay, estás sola porque el embarazo lo tenés vos, no. Se habían generado situaciones de ruptura fuerte prácticamente en todos los casos. Por ahí se podía ampliar un poquito eso porque tenía que ver con un trazo biográfico fuerte lo que había significado ese embarazo y también cómo lo informaban y en relación a si lo habían deseado o no. También eso tenía que tener como un cierto cauce para poder seguir con los vínculos familiares, si recuerdo bien, ¿no? Sí, en todos los casos, ahí también ustedes cada idea, si quieren encontrar un poco, en todos los casos esto se presentaba, el primer problema, digamos, que se les cruzaba, digamos, por la cabeza a las pibas era cómo iban a contar esta situación en sus familias, en sus casas, y sobre todo la primera persona a la que mencionaban era a su propia madre. Digamos, ahí se generaba un conflicto, inclusive, bueno, todas pensaban, en algunos casos de hecho terminaba sucediendo, que las iban a echar, que las iban a expulsar, digamos, ¿no? Como que eso generaba una conflictiva al interior de la casa tremenda. Si bien no quiero spoilear, pero también son estos mismos núcleos familiares, digamos, que donde se genera toda esta explosión al inicio, cuando ellas, digamos, cuentan que están embarazadas, etcétera, son estas mismas redes familiares las que vamos a entender nosotras que acompañan y apoyan por momentos deficitariamente o como fuese, pero, digamos, acompañan. Estaba leyendo ahí que alguien ponía lo del programa, ¿no? Creo que estabas hablando del programa de estudiantes madres. Bueno, sí, nosotras de hecho, en la experiencia laboral que tuvimos, logramos, digo, no sé cómo decirlo, asumimos ese rol de referentas institucionales en relación a este programa.
Y nada, digamos, es otro tema, digamos, para charlar que también es interesante. El programa tiene muy buena voluntad, por llamarlo de algún modo, y los profesionales y las profesionales que la componen y el armado es muy interesante, digo, pero no alcanza, digamos, porque hay un montón de las cosas que se establecen que, digamos, cuesta un montón que se desarrollen. Por ejemplo, esto que vos mencionabas de que las pibas puedan tener, no sé, trabajos prácticos para que puedan sostener su escolaridad. Bueno, después nosotras nos encontramos que al interior de la comunidad educativa hay muchas tensiones porque también conviven las propias ideas y nociones de quienes tienen que impartir estos trabajos prácticos. Por lo cual ahí se genera una tensión enorme, no se logra garantizar ni está aceitado ese proceso. Nada, esto por decir uno de los ejemplos, y menciono una cosita más, y ya creo que para seguir avanzando un poco, este programa de estudiantes, retención se llama, programa de retención de estudiantes, madres, padres, bueno, este programa, para que ustedes tengan una idea, no es obligatorio. O sea, depende de la mera decisión del directivo, directiva de turno. Entonces, digo, ya de ahí partimos de una situación muy compleja, porque si ese directivo considera que este programa no tiene que formar parte de la lógica de esa institución, no va a formar parte. Digo, ahí ya estamos en un primer... no sé si puede depender de voluntades. Se entiende que se garanticen estos derechos para las estudiantes y los estudiantes. Debería ser de otra forma. Pero bueno, no sé si quieren que sigamos un poco avanzando, porque quizás esta otra parte la podemos charlar después. Sí. Bueno, continúo. Como les mencioné anteriormente, nuestro concepto emergente fue autonomía. ¿Qué márgenes de autonomía estos estudiantes podían generar o no? De hecho, nosotras después desarrollamos dos conceptos más, autonomía a corto plazo y a largo plazo, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero bueno, como concepto de autonomía, nosotras nos dimos cuenta que habían dos posturas, digamos, dos grandes posturas. Una hegemónica, liberal, que es esta idea de autonomía, como aquel sujeto que es libre, autosuficiente, que no necesita de otros para desarrollarse ni para tomar decisiones, sino que toma estas decisiones en base a sus deseos y a sus ganas, digamos. Si bien en apariencia son libres y autónomos, bueno, conocemos que son estos mismos sujetos los que necesita el sistema capitalista para reproducirse, consolidarse y demás. Lo que hace esta concepción es opacar y ocultar el cuidado, el sentido social y la importancia social que tienen los cuidados, ¿no? En este sentido, niega que los sujetos necesitan en distintos momentos de su vida, que requerimos de redes y de cuidados afectivos y demás, los oculta. En este sentido, obviamente, niega también que sean redistribuidos de una manera justa. La concepción que nosotras tomamos de autonomía es una concepción que parte de la precariedad humana. Esto quiere decir de que todos, todas, todes necesitamos de distintos cuidados y de distintas redes para poder desarrollarnos en distintos momentos de nuestras vidas, y diríamos que en casi a lo largo de toda la vida. O sea, nosotras no podemos desarrollar una autonomía si no es en conjunto con otros. En este sentido cobra importancia, bueno, el título de nuestra tesina es la construcción de autonomía de manera colectiva, ¿no? Esta concepción también le otorga importancia a las cuestiones más comunitarias. En este sentido, las redes que las pibas pudieron ir generando al interior de su familia fueron claves para sostener su escolaridad, para sostener su cotidiano, los cuidados de sus hijos, etc. Y otro punto importante que toma esta concepción es el contexto, ¿no? Digo, toma en cuenta la interrelación entre distintas variables como lo son la edad, el género, la clase social, que sabemos que la sumatoria de todas estas variables ponen en mejor o peor posición a uno u a otro. En este sentido, consideramos que es clave la creación de política pública integral que pueda acompañar estos procesos de toma de decisión y que pueda acompañar a estas jóvenes a que desarrollen su autonomía de una manera más tranquila
y mejor. Lo que van a desarrollar mis compañeras es el análisis que hicimos en relación a la toma de decisiones y construcción de estrategias en relación a dos temas. Por un lado, cómo articular a nuestros estudiantes su maternidad con su escolaridad, y por otro lado, cómo gestionaron los recursos económicos para sostener sus cotidianos. Y lo que vamos a agregar también es qué actores funcionaron como facilitadores y como obstaculizadores en estos procesos de toma de decisión que concluían en una mayor o menor autonomía. Bueno, uno de los ejes que toma la tesina, muy importante, tiene que ver con los recursos materiales y económicos y con el acceso a esos recursos materiales y económicos. Si bien lo decía hace un rato Steffi, el programa es de alumnas madres, padres y de retención escolar de alumnas madres, padres embarazadas. Trabaja muy ligado a lo que es la escolaridad y queda por fuera un mundo muy grande que no lo puede abarcar este programa, que tiene que ver con el mundo laboral y que es clave en estas estudiantes porque necesitan de ingresos, para el sostenimiento de la vida de sus hijos. Nosotras la información que recabamos a través de las entrevistas es que ellas efectivamente acceden a un ingreso monetario, pero que ese ingreso al que acceden y ese que ellas mismas administran, en general lo utilizan en su totalidad, lo utilizan para sus hijos, es escaso, por lo que están administrando la escasez y la incertidumbre, básicamente. Pero tienen, y eso nos parece como muy importante, tienen una gran capacidad de administración, porque por más escaso que sea, en general llegan a cubrir las necesidades de sus hijos y buscan la forma, van trazando diferentes estrategias para conseguir los recursos materiales, van a buscar los pañales al Ministerio de Desarrollo de Ciudad, van a buscar las leches a los diferentes CESAC, como que van trazando diferentes estrategias para cubrir esas necesidades de sus hijos. Encontramos como 3 formas en las que pueden obtener ingresos económicos. Una es a través de su inserción en el mercado laboral, que es una inserción que está delimitada por su edad, porque en términos generales tienen menos de 18 años, por su condición educativa, porque están estudiando, entonces no tienen las certificaciones de secundario completo, y aparte se configuran como las principales cuidadoras de sus hijos. Porque de los 7 casos, de las 7 chicas que entrevistamos, los progenitores de esos hijos no tenían una participación en los cuidados en igualdad de condiciones. Se terminan hiperresponsabilizando ellas de esos cuidados y los terminaban solucionando al interior de sus familias. Entonces, estas cuestiones las dejan en un marco de desigualdad al ingresar al mercado laboral. Terminan insertándose en trabajos muy precarios, con sueldos que están por debajo de los mínimos vitales y móviles y en condiciones que están ajustadas a la necesidad de esos empleadores, no de ellas, básicamente. Después, bueno, otra forma de ingreso que tiene que ver con las políticas de transferencia directa, como la asignación universal por hijo y la ciudadanía porteña, que ni siquiera estaban tan divulgadas entre ellas. Algunas tenían la asignación universal por hijo, ninguna cobró la asignación universal por embarazo, tampoco estaba tan difundido. Y bueno, una tercera forma de obtener ingresos, que la que menos representación les daba, es las transferencias monetarias por parte de los progenitores, que o eran nulas o esporádicas e insuficientes. Ellas entendían que ese era un derecho de ellas y de sus hijos, pero decidían no reclamarlo porque era todavía más problemático. Entonces, llegamos a la conclusión de que administran la escasez y la incertidumbre, porque todo depende de un montón de cuestiones y de la actitud de los progenitores, que en términos generales no aportaban dinero. Sí, algunos aportaban materiales para los niños, tipo leches, pañales, ropa, sin
ser encargados de estos cuidados sin saber qué es lo que los niños necesitaban, decidían qué materiales les iban a prestar a estas estudiantes, lo que a nosotras nos pareció como desconocer esa capacidad de administración que tienen los estudiantes. Y también como una forma de violencia económica, porque están decidiendo sin estar en ese cotidiano qué es lo que esa estudiante y ese niño necesitaban. Como estos ingresos eran escasos, su reproducción material cotidiana de ellos y de sus hijos se terminaba resolviendo en el ámbito familiar, que en términos generales tiene una lógica comunitaria en la que cada miembro va aportando recursos económicos o de cuidados para el sostenimiento del conjunto. Desde este punto de vista entendemos que la actitud de los progenitores las ubica en un lugar de hiperresponsabilización en términos económicos de sus hijos y también en términos de cuidados, por los que los entendemos como un obstaculizador más que nada a ese desarrollo de autonomía. Y también entendemos que falta una política pública integral, que era lo que se estaba refiriendo Estevi, que con el programa no alcanza, el programa de retención escolar, porque que tengan en cuenta este problema que tienen con el ingreso al mercado laboral formal, que se dificulta por su edad, por su condición educacional y por su rol de principales cuidadoras, pero tampoco se está pensando cómo pueden acceder a un ingreso económico que les permita sostener el cotidiano de sus hijos y de ellas mismas. Perdón, siguiendo un poco lo que acabas de decir, Cami, me parece interesante como desde una lógica más hegemónica y desde una mirada más hegemónica sobre estas adolescencias, todo el tiempo lo que se está pensando es, bueno, adolescente no debe ingresar a un mercado laboral, digamos, ¿no? Digamos, la premisa es esa. Y nosotros lo que nos preguntamos es, sería más interesante pensar cómo y cuándo lo hacen, porque eso nos permitiría problematizar y entonces pensar alguna otra alternativa. No sé, es una pregunta muy amplia y me parece que implica pensar mucho, pero bueno, nada, eso. Brevemente, una de las últimas partecitas, pero creo que ya lo charlamos un poco, es esto, pensar cómo nos interesaba pensar un poco cómo concilian la maternidad y la escolaridad. Sin duda que en parte, digamos, el programa es una de las herramientas con las que ellas cuentan, pero bueno, un poco lo que decía antes, depende, es un programa que no es obligatorio, es un programa que depende de esto, de las voluntades de la comunidad educativa, digamos, donde se ponen un montón de trabas porque hay profesores, profesoras, digamos, que están en contra, digamos, de que estas estudiantes sean madres, por lo cual digo eso, la verdad es que es un límite enorme, parece algo de lo que no tendríamos que estar hablando, pero verdaderamente es necesario traerlo y hablarlo porque sucede. Por otro lado, consideramos que esto que pasa, que no se le entregan los trabajos prácticos, la dificultad, digamos, lo que hace es que esa trayectoria pedagógica verdaderamente sea un poco deficiente, digamos, o se diferencie notoriamente del resto de las estudiantes o los estudiantes, por lo cual, digamos, eso ya se vuelve un poco un problema y también se le vuelve un poco pesado a la piba o al pibe, madre, padre, en este caso nos centramos un poco más en las madres, pero digo, me parece que este es un punto. Después hay falta de vacantes, en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos, hay falta de vacantes en jardines maternales, etcétera. Las pibas nos contaban todo el tiempo la dificultad que les implicaba poder lograr esto, una vacante cercana a su domicilio o a la escuela o lo que fuese, o sea que ahí hay otro nudo problemático. La ausencia total de progenitores al cuidado de las niñas, por lo cual, digamos, no se contaba con esa persona para el cuidado de estos niños, estas niñas. Y ahí nuevamente que aparece la familia de forma así, ¿no? En esta lógica más comunitaria, bueno, la madre cuida 2 horas, la tía cuida 3 horas, este no es un dato menor, digamos que son todas otras mujeres las que cuidan también, en los relatos leemos eso también. Y bueno, y en el centro de la responsabilidad, que ya lo venía diciendo Cami, sin duda alguna, son estas estudiantes, ¿no? Que además están pensando quién cuida, cuándo, cómo, porque puede, porque ellas ven capaz de que cuide a su hija en ese momento, digamos, o sea que se dan toda la tarea de pensar esta estrategia, lo cual no es algo menor.
Y bueno, nada, esto, creemos que también esta falta de política, digamos, para pensar la trayectoria escolar y la continuidad escolar de estas pibas también las posiciona en un lugar complejo a la hora de, en un futuro, digamos, insertarse laboralmente, porque sabemos todos que hay algunas acreditaciones necesarias para poder formar parte de un mundo laboral más o menos digno. Así que bueno, creo que ahí las chicas no sé si quieren cerrar contando muy chiquito autonomía a corto plazo y a largo plazo, y creo que ahí ya estaríamos. Bueno, continuamos con eso. Nos pareció importante, nos pasaban dos cosas. Para empezar, que nos dábamos cuenta que estas pibas en esos contextos súper hostiles igual desarrollaban un montón de estrategias y eran súper autónomas, porque la verdad que nos contaban su cotidiano y organizaban todo. O sea, los nenes siempre estaban cuidados, o sea, lo tenían súper organizado y por ellas como principales figuras cuidadoras, ¿no? Pero por otro lado también entendíamos que eso, no, o sea, sin apoyo de otros actores más grandes, de algo más amplio, es imposible de sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, hicimos esta distinción entre autonomía a corto plazo, que la misma se desprende del análisis de cada entrevista, es qué márgenes de autonomía estas estudiantes pudieron realizar en este contexto determinado, contando con sus familias como pilar, tanto para la organización de los cuidados de sus hijos, que es clave, ¿no? Porque es lo que les permite en mayor o menor medida continuar con su escolaridad, con sus trabajos o lo que sea. Eso por un lado, y por otro lado, que también fue una pata económica súper importante, porque como contó Cami, el cotidiano, o sea, la parte económica la iban resolviendo entre todos los miembros de la familia. Entonces, eso les permitió poder sostener este cotidiano de una manera más o menos tranquila. Pero, ¿qué pasa? Esto es a corto plazo, porque estamos hablando de familias de sectores populares, donde cualquier contingencia, cualquier cosa que pase, desordena toda esta organización que las pibas hicieron. En este sentido, pensamos que es una autonomía que se genera a corto plazo porque las redes en las que se ancla son frágiles y son inciertas. O sea, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que hoy se sostiene, se desarrolla, genial, capaz que mañana no. En ese sentido es que pensamos en una autonomía a largo plazo. Y como el sentido de pensar en esta autonomía a largo plazo tiene que ver con lo que planteábamos al principio, que entendiendo a las maternidades adolescentes como parte de lo social y la cuestión social, hay una potencialidad de cambio. Pero ese cambio requiere como cambios en el plano de lo macrosocial. Hay cuestiones culturales y lo que venimos diciendo de las políticas públicas que se necesitan trabajar para pensar en puntos de partida más igualitarios. Para que puedan sostenerse una autonomía en el largo plazo y que no dependan de las contingencias de la realidad. En este sentido, creemos que es necesario pensar en un Estado presente, que esté pensando en una política pública integral enfocada en este grupo poblacional, que comprenda la diversidad de situaciones que existen en las maternidades adolescentes, en conjunto con un cambio cultural, porque lo que es urgente para estas pibas es la democratización de los cuidados y de la responsabilidad parental, que son de los principales obstaculizadores en el desarrollo de esa autonomía. Y bueno, claramente como lo planteamos, como pensarlo también desde una perspectiva feminista y desde un punto de vista feminista, porque son cuestiones que están, los cuidados y las responsabilidades parentales son necesarias pensarlas en esta clave para que sean cada vez más justos. Bueno, hasta acá más o menos lo que teníamos para contarles. Nada, calculo que dudas, preguntas y eso después al final, ¿no? Sí, ahora pasamos nuevamente para quienes se hayan acercado a posteriori del inicio del encuentro. Acaban de exponer Camila Méndez Santolaria, Estefanía Martelli y Daniela Rugna, hablando de maternidad adolescente y autonomía. Y ahora vamos a presentar el último trabajo, también de estudiantes de la carrera de trabajo social, prontas a defender su tesina, Paulina Esdra y Alessandra Ponce,
repensando las intervenciones profesionales con mujeres con padecimiento mental. Las escuchamos, chicas. Hola. Hola, bueno, en primer lugar agradecer por la invitación y a Eugenia por acompañarnos. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, vamos a empezar a hacerlo más o menos rápido, porque ya con las 2 exposiciones supongo que estar ahí virtualmente es complicado. Nosotras hicimos la tesina en base a nuestro centro de prácticas que cursamos en el 2018, taller 4, y el centro de prácticas es el Servicio de Internación de Mujeres de Corto Plazo del Hospital Borda. Este servicio atiende, o es el único servicio que atiende a mujeres dentro del hospital, y tiene como objetivo externarlas y rehabilitarlas. Y un dato así para que tengan es que este servicio fue creado en los 60 y quedó como ahí aislado después de la dictadura y eso, porque fue pensado en un principio como un servicio de atención mixta. Y luego quedó ahí y sigue funcionando. Bueno, nuestra investigación se basó porque en primer lugar nos hizo ruido de qué hace un servicio para atender a mujeres en un hospital creado y pensado para varones. Y también, bueno, dentro de los registros de las prácticas y en el transcurso de las mismas nos dimos cuenta de que había una ausencia de perspectiva de género dentro de las prácticas de los profesionales. Tiene bastante relación con lo que compartieron las compañeras de la propuesta del taller que vienen haciendo, que está buenísima, vendría re bien para nuestro servicio. Ahora van a ver. Bueno, y nuestra pregunta-problema es cómo se relacionan las representaciones sociales de lo femenino con las prácticas y estrategias que establecen los profesionales dentro de ese servicio. Entonces, nuestro objetivo era como ver qué relación hay entre la salud mental y el género, ¿no? ¿Qué relación hay con la historia o la historización de la mujer y la locura? Entonces, para esto, en nuestro primer capítulo, como que hacemos una historización de la salud mental, viendo cuál era el modelo asilar y el modelo comunitario, para entender también qué perfil psicológico creó el modelo médico hegemónico de la mujer y cómo se creó desde un lado biologicista y sexista, ¿no? Y desde un binomio de anormal y normal. Y bueno, y luego ampliando eso y a partir de la definición de género, nos dimos cuenta que desde la psiquiatría y el psicoanálisis se han creado una representación de la mujer loca desde su fisiología y que sigue estando actual y se sigue manifestando en nuestras creencias, ¿no? En las prácticas de los profesionales que luego, bueno, mi compañera va a compartir, más relacionadas a cuestiones hormonales, ¿no? La creación de la histeria, la neurosis, todo eso relacionado a la fisiología de la mujer débil, ¿no? Porque ser una mujer independiente, capaz, y todo eso era relacionado con una mujer anormal, por así decirlo. Entonces ahí establecimos que la relación entre salud mental y género era de que, desde obviamente la definición que propone la ley de salud mental, de que un determinante en el padecimiento de la mujer es el género, ¿no? O sea, su forma de enfermar, todo eso tiene relación. Y de ahí, bueno, de ahí ya le cedo la palabra a mi compañera para que más o menos les cuente más características del servicio. Hola, buenas tardes. Bueno, comentarles que hicimos 9 entrevistas a profesionales, entrevistas en profundidad con cada una de ellas. Y una de las características que vimos y que entendemos que impacta muchísimo en su intervención y en lo que pudimos analizar de sus intervenciones
es por la mayoría de los profesionales un rechazo a la ley de salud mental, la ley nacional que entró en vigencia en 2010. Y bueno, eso no nos llamó tanto la atención, buscando un poquito cómo se gestó la ley, y ya durante el debate legislativo todas las pujas de poderes que hubo, entonces no nos sorprendió demasiado que tanto psiquiatras como psicólogos del servicio estuvieran en contra, en particular de la democratización del equipo y de pensar a la salud integral, a la salud mental como integral, ¿no? Desde una concepción de padecimiento y ya no de enfermedad. Entonces lo que vimos en el servicio es que siguen coexistiendo muchísimos modelos y que quizás la única que nos manifestó estar realmente a favor, además de la residente de trabajo social, como profesional permanente en el equipo, fue la trabajadora social. Si bien igualmente vemos en las intervenciones que no siempre se logra llevar a cabo todo lo postulado en la ley. En este sentido, definimos al servicio a partir de la definición de Goffman de institución total, porque vimos que muchas características de su definición se pueden realmente ver en las entrevistas que llevamos a cabo, ¿no? Desde el hecho de que todas las actividades de la vida cotidiana de esas mujeres se llevan en un mismo lugar, que es en el servicio, y se llevan a cabo en conjunto con otras personas, que son las mismas personas, las otras mujeres, pero también estudiantes que van al servicio y profesionales que llevan la intervención. Entonces, desde ahí tomamos la definición de cautiverios de Lagarde de los Ríos, que define como cautiverios a madresposas, putas, monjas, presas y locas, así se llama el libro de ella, y la verdad que es realmente lo que pudimos rescatar de varias entrevistas, ¿no? Esas mujeres que están en el servicio, entendemos que están bajo un doble cautiverio y una doble expropiación, no solamente por ser mujeres y por su historia de vida previa, sino una vez que ingresan a la institución, ahí a través de la institucionalización de su locura están doblemente cautivas. Lo otro que ocurre en el servicio es que, bueno, las actividades están pautadas y programadas y están como hay una bajada de línea vertical por parte de los profesionales. Si bien tienen acceso a un montón de actividades, talleres, por suerte el Borda tiene muchísimas propuestas muy interesantes, entendemos como que a veces hay como si es realmente una decisión propia de las mujeres participar en esas actividades o si es una imposición profesional. Y por los discursos de los profesionales vemos que muchas veces, a pesar de no querer participar, como que un poco se las obliga. Y lo último que relacionamos con la definición de institución total es que, si bien se plantea desde un principio, cuando ingresan las mujeres, una estrategia para una pronta externación de esas mujeres, esa externación se plantea manteniendo las normas del servicio. O sea, en lugar de llevar a cabo una intervención que proponga un abordaje comunitario a través de la instauración de redes comunitarias y el trabajo con otras instituciones, se intenta que las mujeres vuelvan siempre a hacer la visita de control adentro del servicio y también el seguimiento de la medicación y todo este tema que se haga siempre con el servicio. Entonces ahí como que hay también vemos que se juega ahí el dispositivo de poder y se producen subjetividades femeninas enfermizas en ese juego de encierro, ¿no? Y se cronifican e internalizan las normas de la institución. Le cedo nuevamente la palabra a mi compañera. Bueno, continuando con el análisis de las prácticas dentro del servicio, nos enfocamos a analizar más las estrategias de los profesionales con las sujetas, y ellos
establecían como distintas estrategias que llevaban a cabo, como el trabajo interdisciplinario, la inclusión de las sujetas internadas dentro del proceso de intervención, el hecho de que posean un acompañante terapéutico para todas sus actividades, y la familia continente casi como requisito para poder para que la mujer se pueda externar. A lo largo, ¿no?, de las entrevistas que establecimos con los profesionales nos dimos cuenta que estas estrategias no eran lo que ellos realmente planteaban desde un principio. Dentro del trabajo interdisciplinario, por ejemplo, destacamos de que hay como una jerarquía de saberes donde la psiquiatría y la psicología siguen siendo como las disciplinas que tienen a cargo como la toma de decisión, ¿no?, de qué pasa con estas sujetas, qué talleres se pueden llevar a cabo, qué medicación deben tomar, cuál es el siguiente procedimiento. Después también vimos que esto del involucramiento de las sujetas, ¿no?, en saber por qué motivo tengo que tomar esta medicación o con quiénes me puedo relacionar, qué actividades puedo llevar a cabo, era todo esporádico, como que ellos relacionaban el involucramiento con una cuestión de ver cómo iba la convivencia con sus otras compañeras dentro del servicio. Nada más, no era una cuestión, era como, bueno, tienes que tomar esto, pero nada más le decían el motivo, pero no el por qué, ni como que las acercaban a esto, ¿no? Porque también en la mayoría de sus discursos vimos que las visibilizan ni siquiera como mujeres, simplemente como pacientes y utilizando pronombres masculinos, ¿no?, y femeninos, a veces confundiéndose, ¿no?, si eran mujeres o varones. También en el tema de la externación vimos que al poner como una familia continente como requisito, como que no problematizaban esto de la ausencia de políticas públicas, dispositivos, el trabajo en red con otras instituciones. Y también dentro de estas estrategias para visibilizar qué tipo de representaciones tienen a la hora de intervenir con estas sujetas, utilizamos las categorías de estereotipo de género y estigma estructural, y nos dimos cuenta que a lo largo de sus discursos, a la hora de preguntarles la diferencia, si había una diferencia entre mujeres y varones en el padecimiento mental y sobre las características de las pacientes, siempre pasaban a describirlas desde la enfermedad, ¿no? Como, bueno, ella es esquizofrénica, y te dan un listado de trastornos donde la condición del sujeto se desdibuja, ¿no? Como, bueno, es enferma y nada más, ¿no? Como que recubre todo. Y si pasan a hablar de estas diferencias, como establecían las diferencias entre lo femenino y masculino desde estas representaciones patriarcales, ¿no? Como, bueno, es que sí, son coquetas, les gusta arreglarse, son lindas, ¿no? Pero nada más allá de lo que implica ser mujer, o problematizando la desigualdad, o lo que implica ser una mujer con padecimiento mental, ¿no? Como, entonces nos dimos cuenta cómo, o sea, tienden a reforzar unas representaciones, por un lado la feminidad patriarcal, y por otro lado esta identidad, ¿no? Este estigma de padecer, de tener algún tipo de padecimiento. Entonces, como esas dos cosas reproducen un tipo de feminidad subalterna, ¿no? Y bueno, ahora le cedo la palabra al capítulo más interesante a mi compañera. Bueno, nuestro último capítulo son como los emergentes que surgieron de nuestras entrevistas, que se relacionan mucho con lo que las dos presentaciones anteriores, ¿no? Porque primeramente fue el tema de la autonomía. Creo que es un tema un poco que une a nuestras tres investigaciones o proyectos de intervención, que la verdad que como dijo Ale, la intervención sobre temas de sexualidad sería muy importante en este caso. Lo que notamos en relación a la autonomía es una tensión entre cuidado y control, entendiendo al cuidado desde una capacidad de decisión, o sea, nuestra visión del cuidado
como promover la capacidad de decisión de la sujeta, promover una participación democrática en el proceso de salud de enfermedad para lograr el empoderamiento de las mujeres. Y lo que nosotras recuperamos que ocurre en el servicio en la mayoría de las situaciones es más una situación de control, de disciplinamiento y de protección, pero es esa protección vista desde el disciplinamiento, ¿no? Entonces ven al servicio como un refugio de afuera, por eso el hecho de que esté aislado, que sea un único servicio de mujeres dentro del dispositivo de hombres, las profesionales a veces lo ven como una vanguardia, como que logramos sobrevivir en relación al aislamiento, pero cuando les preguntamos, bueno, y si se tienen que atender afuera, bueno, para eso están la figura del acompañante terapéutico, que en realidad no tienen ese rol o ese cargo, ni cobran por eso, sino que son estudiantes de psicología que van 2, 3, 4 veces por semana durante varias horas al servicio y trabajan de forma gratuita, cosa que entendemos que es también un problema, y se toman de ese acompañamiento terapéutico para no dejar libertad de movimiento a las mujeres para nada. Bueno, tienen que ir a Constitución a comprar algo, van acompañadas, tienen que ir con la familia, van acompañadas, tienen que ir a un control ginecológico clínico en el hospital, van acompañadas. Entonces como que ahí se juega como la libertad de movimiento y ponen como motivo para eso el riesgo de acoso. O sea, no problematizan que están en un hospital de varones, pero entienden que cada vez que salen, ay no, porque le tira un besito así en palabras de los profesionales, ¿no? Les tira un besito el paciente, entonces como que se juega mucho eso entonces las encierran, entienden que el servicio es mejor que su propia casa, comen mejor, la pasan bien, acá están bien cuidadas, tienen la ropa limpia de cama, y bajo esa excusa como que las encierran para cuidarlas y las encierran adentro del servicio y las aíslan de la sociedad, porque así también se ven reducidos sus vínculos sociales, porque las mujeres quizás tengan ganas de vincularse con los hombres dentro del servicio o no, pero tampoco lo problematizan demasiado. También manejan su dinero. Ellas, la mayoría, cobran una pensión y entienden que no pueden manejar su propio dinero porque se gastan todo de una, porque se van a comprar ropa y no tienen más plata, entonces piensan que son los psiquiatras y psicólogos que tienen que definir en qué tienen que gastar y cuándo. Eso también entendemos que es una grave limitación a la autonomía de esas mujeres, ¿no? El segundo emergente que surgió de nuestra investigación fue el abordaje de la sexualidad, que es un tema que psicólogos y psiquiatras definen como un tema privado, que no tienen por qué analizar de ninguna manera. De todos modos, las mujeres están poco tiempo en el servicio, entonces retomarán sus relaciones sexuales, que la sexualidad para ellas es solamente un tema de relaciones sexuales una vez que salgan del servicio. Y bueno, también la falta de privacidad dentro del servicio también es lo que entendemos que es un problema y que a veces no problematizan demasiado a nivel profesional. Entonces entendemos que hay una invisibilización de la sexualidad y en relación a los métodos anticonceptivos, que también incluimos en los derechos sexuales y reproductivos, por los discursos vemos que hay una imposición también, como que las llevamos a que se pongan el cosito, que no le salía a la enfermera el nombre del DIU. Entonces, en ese sentido entendemos que nada, se invisibiliza mucho este tema. Y por último, pero no un tema menor, recuperamos el tema de la violencia simbólica y de género. Las mujeres le relatan a profesionales situaciones de violencias previas a la internación, lo cual no es recuperado. No se analiza el vínculo con su padecimiento, pero tampoco se trabaja a partir de ahí. O sea, lo único que nos comentaron es que hay algunos, o sea, pueden acudir a lo judicial para solucionar estos problemas, pero no mucho más que eso. En este sentido, perdón, peleo con los mosquitos, no sé si pasa lo mismo, pero
bueno, hay poco o nulo acompañamiento en relación a esas situaciones de violencias pasadas, y además, una vez que ingresan al servicio, viven violencia institucional adentro del servicio. Nos relataron situaciones de enfermeras que violentan a esas mujeres, en particular durante la noche, porque no hay otras profesionales durante la noche, sino que solamente quedan las enfermeras. El problema, otra violencia más que hacia ellas, es que se les descree. Entonces, cuando ellas cuentan esto, bueno, están delirando. Lo mismo pasa con las violencias pasadas, como que en el discurso de los profesionales vemos siempre que se pone en cuestión la veracidad del discurso de esas mujeres. En ese sentido, entendemos que existe una feminización de la locura de esas mujeres. En el servicio pierden todos sus derechos, incluso el de protesta, porque cuando protestan son silenciadas, y en ese sentido se reprime un espacio de lucha y empoderamiento. Así definimos, como un poco para concluir, que el servicio es un dispositivo que almacena pero también reproduce violencias, se desvalorizan y silencian a las mujeres. Es por eso que entendemos que es importante tener intervenciones profesionales desde una perspectiva del cuidado y de género, y que es importante para eso, para poder promover una mayor autonomía para las mujeres y para las personas con padecimiento mental en general. Y por último, entendemos que la ley Micaela que se planteó todavía no entró en vigencia del todo, pero que podría ser una de las herramientas quizás para avanzar sobre estos temas en los equipos, entendiendo que hay profesionales que intervienen con la misma perspectiva desde hace 40 o 50 años. Nada, esperemos que este tipo de discusiones puedan llevarse a cabo en los espacios de salud y bueno, poder llegar al cierre completo de los manicomios como estaba previsto para este año. Bueno, ahí ya terminamos nuestra presentación. Bueno, más del agradecimiento, no sé si ustedes simultáneamente estaban viendo en el chat, en todo momento aparecían comentarios, sugerencias y felicitaciones por todos los trabajos. Lo primero que se me ocurrió, ya ustedes lo mencionaron explícitamente, cómo la autonomía aparece como un eje que articula los tres trabajos. Yo no quiero hacer más comentarios, sino abrir a que puedan hacer comentarios los participantes, ¿sí? Así que con un caos semi-controlado, quien esté interesado y quienes estén interesados, acá está Silvia justo. Silvia, no sé si querés comentar algo, yo cierro acá. No, hola, ¿cómo están todas y todos? Pido disculpas, pero había otra actividad de la cátedra que yo tenía que estar. Entonces, por eso no acompañé a las queridas compañeras y compañeros que expresaron acá los trabajos. Algunos conozco un poquito más que otros, pero bueno, voy a escuchar la grabación, por supuesto, y mientras escuchaba, justo me llamaron del ministerio por una cuestión, por eso no tuve que sí o sí atender, pero se me ocurría mientras escuchaba a las dos últimas compañeras que estaban hablando de que podríamos pensar en una pequeña publicación sobre estas exposiciones desde la propia cátedra y desde el GESMID, ¿no? Porque justamente me parece que el tema de salud mental y género es un tema desafiante, es un tema que tiene que estar en la agenda y que todavía no lo llega a estar de la forma que debería. Entonces me parece que habría que hacer un trabajo de parte nuestra como colectivo de salud mental y derechos humanos y poder dar visibilidad a estos trabajos convocados aquí, ¿no? Eso, simplemente eso. Pido disculpas que no pude estar, trato de estar en todas las convocatorias que hacemos, pero hoy fue un día que tenía que estar en 3 actividades al mismo tiempo y fue muy difícil. Así que en cuanto terminé esa que tenía, enseguida me conecté y pude escuchar un poquito las dos últimas compañeras. Así que bueno, por supuesto desde la cátedra y de cómo venimos trabajando en la cátedra y en el GESMID, nos encanta recibirlas
y que compartan con nuestros estudiantes, nuestras estudiantas, estas cuestiones, ¿no? Y además, algunos de ustedes que pasaron por la misma cátedra, ¿no? Y que la cátedra realimentó la posibilidad de pensar en un futuro campo de trabajo vinculado a la salud mental, ¿no? Para nosotros eso es desafiante, es interesante, es importante. Recuerdo cuando Coti, hace ya tantos años que cursó con nosotras, ¿dónde estás? No te veo, Coti, pero que cursó con nosotras que fue creo de las primeras que cursó, que no pertenecían a trabajo social y decidió cursar, así que bueno, agradezco muchísimo eso, principalmente agradezco particularmente a Milagros y a Eugenia, que fueron las gestoras de este encuentro, así que bárbaro, adelante. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna felicitación más en puntual a las chicas que participaron exponiendo sus trabajos y sus investigaciones? ¿No? Marieta, que hiciste un comentario tan interesante en el chat. ¿Lo querés reponer ahora oralmente para dar pie a más comentarios? No, más que nada, bueno, ponerme a disposición. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad y superviso un hogar materno. Y por eso muchas de las cosas que se han dicho están íntimamente ligadas con todo lo que sucede en él, un hogar con sus limitaciones, pero también con mucho trabajo. Y a partir de programas, que bueno, ahora están los programas que es para todos los chicos y chicas, programas donde digamos, se apoya a los chicos con referentes para egresos autónomos. Justamente se dan estas dificultades porque las chicas con bebés, bueno, tienen como otras posibilidades que antes estaban absolutamente invisibilizadas y yo estoy luchando para que se vean y bueno, por eso, cuando hablaban de esto de la autonomía a largo plazo, tiene relación con esto, porque no se problematiza que una chica con un nene no va a conseguir un alquiler tan fácilmente, digamos, esto es una realidad brutal y realmente no se ponían estos programas de egresos autónomos. Igual son muy focalizados, son puntuales, si bien ahora hay leyes nacionales que ayudan mucho, pero bueno, hay mucho que trabajar en eso y justamente problematizar las dificultades que tiene una joven con un niño o una niña, y también obviamente otro eje que se abre y es muy importante, que lo problematizamos mucho en el hogar, es cómo es muy fuerte la presión para que se olviden de que son adolescentes, ¿no? Directamente y no se posibilite todo esto. Bueno, esas cosas, así que cualquier cosa a disposición de las chicas. Gracias, Marieta. Yo quería retomar una pregunta que se hizo en el momento de la presentación de la segunda investigación. Quizás hay algo que las chicas puedan aportar específicamente y quizás se pueda reconstruir con diferentes conocimientos que tengamos quienes estamos hoy acá. Magalí Cordil, de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, preguntaba, ¿qué pasa con los programas de salud sexual y reproductiva en las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires en mujeres adolescentes con deseo o no de ejercer la maternidad? Después Alejandra Fortunato sumaba algunos programas que funcionan en Cava, algo dijo Estefanía, me parece, pero si chicas o en general tienen algo para reponer, quizás estaría bueno. Bueno, en relación al programa que nosotras conocemos, que al momento yo no quiero decir nada porque no sé si en este último tiempo se habrá incorporado algo nuevo, ¿no? Y por ahí no estoy en tema, por las dudas. Pero bueno, en el momento que nosotras realizamos la investigación era lo único que había en Cava, el programa de retención escolar para estudiantes
madres embarazadas y padres de la escuela media en escuelas comerciales y técnicas de Cava. Eso era todo. Y no tenía carácter obligatorio, entonces cada escuela quedaba a merced de la voluntad de los directivos de cada escuela, básicamente. Y otra cosa, por eso no desmerecemos para nada el programa, pero sí decimos que es deficitario. O sea, por lo que nosotras estuvimos viendo, primero que tenés que contar con la voluntad de los directivos, que en nuestra escuela, por suerte era genial, los directivos apoyaban, pero teníamos otro problema que eran los docentes, que vienen ya con sus pensamientos, con sus ideas respecto al embarazo adolescente. Entonces no te facilitaban los trabajos prácticos, tendrías que andar corriendo a los docentes por toda la escuela, y nada, eso iba dificultando. Muchas de las estudiantes que estaban continuando sus estudios con esta modalidad de trabajos prácticos, les pasaba que no entendían muchas veces los contenidos, y no contábamos con los docentes para que les expliquen. Entonces era como, pasó con una chica puntual que terminó dejando la escuela, pero porque era insostenible con ese mecanismo. Después hubo otra que lo pudo sostener, pero bueno, ya estaba en el último año, las profesoras como que le facilitaron un poquito más la cuestión y de hecho se terminó recibiendo. Pero después una de las chicas que estaba en el primer año se le complicó un montón y lo terminó dejando. El programa está bueno, pero es necesario que esté pensado más integralmente, que sea obligatorio, que tenga el presupuesto necesario también para funcionar acorde a lo que se necesita, ¿no? Y que claramente funcione en todas las escuelas. Si no, como comentaban algo que era la necesidad de salir a trabajar, como había una restricción previa, que era que tampoco tenían título secundario. Muchas eran chicas de 14, chicas muy jóvenes, y que eso también incidía en las posibilidades de hacer los trabajos prácticos en la casa. Hay una serie de obstáculos que se van suscitando que no se resuelven meramente con la realización de trabajos prácticos. Eso ustedes lo planteaban muy bien cuando les preguntaban cómo era su vida cotidiana, cómo resolvían el tema de los cuidados, en qué momento del día lo podían hacer, todos esos relevos que coincidían o no. Por eso me parecía que el trabajo de ustedes tenía esa capacidad de poder seguir problematizando cuestiones que aparecían de otra manera, aún en el marco de un programa que se estaba ejecutando en la escuela, y quedaba sin problematizarse, sin pensar ahí de manera dinámica. Y otra cosa que tiene el programa es que tiene un equipo profesional que es muy viola y que tiene una perspectiva en la cual nosotros nos basamos para entender las maternidades adolescentes y todo, pero su ejecución en las escuelas es a partir de referentes institucionales que no son trabajadores y trabajadoras del programa, que en general son docentes de las escuelas a los que tienen que capacitar en términos, no sé, creo que fueron 2 o 3 meses que tuvimos de capacitación nosotras, que veníamos desde otro recorrido profesional, desde el trabajo social, pero hay cosas que los docentes nunca escucharon en su vida, y esos mismos docentes eran quienes estaban acompañando de esas maternidades adolescentes, de capaz de concepciones teóricas de la maternidad adolescente es un problema, desde no poder decirle un preservativo y andar como diciendo, bueno, el pilotín, tu mamá te va a matar, como cosas que no estaban acompañando demasiado y que dependían todo el tiempo de esto, de la buena voluntad de quienes se ofrecían a participar como referentes institucionales, que aparte no era un trabajo bien pago, por momentos no se pagaba, mucho, nosotras no se nos pagó. Después hay otros que reciben unos módulos, que es una cantidad de plata muy insuficiente, mientras tenían que seguir haciendo su trabajo de docentes. Como que está pensado desde un lugar muy piola, pero la forma de implementarlo y el presupuesto que tienen es muy deficitario. Y en cuanto a las políticas de salud sexual y reproductiva sí se aplica la ESI en el colegio, y una de las cosas que nosotros analizábamos es que se enfoca mucho desde los derechos reproductivos, la prevención del embarazo, desde la promoción de métodos, de todas tenían conocimiento de los métodos anticonceptivos, tenían información, tenían acceso, pero hay un bache muy grande en lo que se refiere a derechos sexuales. No es un tema que se trate fácilmente en la escuela. Y esa es una de las cuestiones que nos pareció como un nuevo problemático, porque al no hablar de derechos sexuales se le cierra la puerta a la posibilidad de ejercer una sexualidad vinculada al placer, vinculada al deseo,
pero también está cerrada la puerta vinculada a la reproducción. Entonces, ¿de dónde? Esta es la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde se paran para gestionar esa sexualidad si no se pueden reproducir porque está mal y es un problema? Entonces, ¿para qué tenemos relaciones sexuales cuando toda esa puerta está totalmente cerrada a la exploración? Y esto lo notamos no solo desde el ámbito escolar, sino también cuando indagamos acerca de los efectores de salud. O sea, que nosotras indagamos esas dos cuestiones, bueno, y otros, y de qué otras fuentes también ellas contaban con esa información. Y como ni desde el ámbito familiar, ni desde los ámbitos por ahí más de amistad, ni desde el ámbito de salud, ni del escolar, se mencionaba la cuestión de los derechos sexuales, del placer, del deseo sexual. Y habiendo escuchado las otras dos experiencias, creo que es una variable como una constante, digo, en los 3 trabajos se presentó lo mismo. Se obtura totalmente esto, la cuestión del deseo, del placer sexual, de los derechos sexuales, no hablamos, solo hablamos de lo reproductivo. Yo creo que ahí tenemos para meterle, para dar una batalla, digo, es muy importante que los y las adolescentes sepan que también pueden gozar de una vida plena, sexual, libre, sin necesariamente pensar en la reproducción. Pensaba con lo que estás diciendo. Perdón, no sé si alguien... Sí, dale, Cami. Una última cosa que nos lo encontramos en las entrevistas es que estas pibas también están pensando en la maternidad como un proyecto en ese momento. No toda maternidad de estas adolescentes es no planificada y no deseada. Y es como un mundo es como disruptivo para el mundo adulto pensar eso también. Bueno, sí, estas pibas y estos pibes están pensando en que la maternidad y la paternidad puede ser algo en la adolescencia. No todos, pero sí, es algo que sucede. Bien, justo con algo que decían, bueno, las dos, y vos, Cami, recién hace un ratito, yo les quería preguntar a Coti y a Luciana, siempre me encanta escuchar la experiencia que llevaron a cabo, y pienso como en el arco que se da con respecto a etario de alguna forma, ¿no? Ustedes hablando de adolescentes, Coti y Luciana quizás más de adultos mayores, de personas más grandes, y como por saber nomás si en el proyecto, cuando ustedes lo cranearon o se iba llevando a cabo, porque tuvo una extensión larga, hubo por ejemplo algo del marco de la ESI. Digo, la ESI no suele estar pensada para otro tipo de espacio que por ahí no sea el meramente educativo o que no tenga que ver con infancias y adolescencia. Hola, estoy con muy mala internet, así que avísenme cualquier cosa, porque me caí y me volví a aparecer un par de veces. Tal vez, primero como que empiezan a aparecer unos cruces de hablar un montón, pero en relación a la pregunta concreta, no apareció tanto lo que es ESI propiamente dicho, porque no son espacios escolares o de estudio, pero sí la necesidad de desarrollar espacios de taller, de formación, de debate sobre salud sexual y reproductiva con las personas alojadas en estos espacios, con los equipos y también con las familias. Como que también apareció la necesidad de trabajar con las familias, con los acompañantes, con las redes, no solo lo que es derechos sexuales y reproductivos, sino también el marco de derechos que la propia ley de salud mental establece. En ese sentido, en el CORN específicamente, se hizo un taller específico con aquellos equipos interesados sobre diferentes herramientas para desarrollar actividades lúdicas o de taller sobre salud sexual y reproductiva, que tomaban los propios equipos para poder después desarrollar en las diferentes salas o con, digamos, las diferentes personas en la posibilidad de específicos, formativos, desde luego. Se volvió a caer Coti. Pero bueno, me parece que había más o menos contado la idea. Coti, ¿estás? Algo claro.
Sí, pero no sé hasta dónde se me escuché. Sí. Ah, claro. No, bueno, eso, o sea, no en tanto ESI, sí como la necesidad de pensar espacios formativos o de debate, y ahí me parece que lo interesante para pensar, que se anuda también a cómo pensamos esta cuestión del cambio cultural o del cambio social, es que cuando no tenemos espacios para desarmar lo que traemos, y lo que traemos por propia trayectoria, por vivencia personal, lo que hacemos es reproducir eso que traemos. Entonces, sí, es muy interesante. Y en el caso del CORN, lo que sí apareció fue la consejería como este espacio potenciador, como esta estrategia que permitía tanto el abordaje y el trabajo con las personas ahí internadas o alojadas y con las familias y los profesionales.